Saludos y bienvenidos al capítulo 20 de nuestro podcast La Biblia para Todos, hoy con el capítulo de David el Pastor. David era un joven pastor en Belén que vivía con sus padres y sus hermanos mayores. Su trabajo consistía en llevar cada mañana el rebaño a pastar. Como estas ovejas eran todo lo que poseían y estaban a su cuidado, buscaba para ellas el lugar en donde el pasto fuera más abundante y fresco y cuidaba que ninguna oveja fuera a extraviarse. Cuando a la sombra de un árbol descansaba, sin dejar de vigilar, pensaba, el Señor es mi pastor y nada me falta. De igual manera que yo lo soy de mis ovejas, tengo que parecerme a Él. Nada debe faltarles. Así que cuando comprendía que tenían sed, las llevaba al río o al arroyo. Cuando el sol era muy fuerte, conocía el lugar sombreado y fresco a donde debía llevarlas. Y mientras ellas descansaban, él tocaba el arpa. ¿Y cómo tocaba este instrumento? Habría que oírlo. Qué sonidos tan dulces, qué melodías tan lentas y suaves, como el correr del agua, como el rumor del viento entre los árboles, otras veces alegres como el trino de las aves. Así daba el pastor gracias a Dios por todo lo bello que cada día podía disfrutar, y Dios se complacía en oír su música y en el amor que para él había en su corazón. Sucedió que un día, en la quietud del campo, oyó David un ruido suave que quebraba las ramas y con sorpresa vio a un león hambriento que se abalanzó sobre uno de sus borreguitos. David cogió un palo grueso y sin pensar en el peligro golpeó y golpeó aquella enorme cabeza pensando, Dios mío, ayúdame. Y seguía pensando y pegando más y más con todas sus fuerzas hasta que la fiera soltó al animal, porque cayó muerta. En esto vio David la ayuda de Dios. Cogió a su ovejita y le curó la herida hasta que sanó. Como verán, era un buen pastor. Sabía cumplir con su deber imitando al Señor Dios. Pasó el tiempo y un día llegó al campo un criado diciéndole a David, tu padre te ordena que vuelvas inmediatamente a casa. Hay una visita que desea verlos a todos reunidos. ¿Saben quién era la visita? Pues Samuel el sacerdote. ¿Lo recuerdan de algún capítulo anterior? ¿Y qué quería? Pues había sido enviado por el mismísimo Dios a esa casa, porque el Señor le había dicho que ahí se encontraba el elegido para ser rey y reemplazar a Saúl, quien continuaba desobedeciendo. Era una verdadera sorpresa para todos los de la casa, como ustedes comprenderán. Pasaron uno a uno Isaí y cada uno de sus hijos frente a Samuel, pero él, moviendo la cabeza, decía, Dios no ha elegido a este. ¿Son estos todos sus hijos? Preguntó a Isaí. Solo falta David, que está en el campo, respondió el padre, pues manda a buscarlo. Cuando estuvo David frente al siervo de Dios, el Señor dijo a Samuel, levántate y úngele, pues este es. Samuel, tomando del cuerno que llevaba bajo su manto el aceite perfumado, lo derramó sobre la cabeza de David, como entonces se acostumbraba para designar a un rey, y dijo, llegará el día en que ocuparás el trono, porque tu corazón está lleno del amor de Dios. Todos lo creyeron porque al decirlo Samuel en nombre del Señor, así debía ser. Pero nadie habló más de lo sucedido, pensando en el enojo que provocaría en el rey Saúl si éste lo supiera. Ahora veremos cómo David el pastor llegó al palacio del rey Saúl. Qué días tan pesados cuando Saúl recordaba las palabras que Samuel había dicho. ¿Por qué no amas a Dios ni lo obedeces? Él ha elegido a otro rey. Es uno que ama al Señor con todo su corazón. Habitará en tu palacio y se sentará en tu trono. ¿Pero quién es? Decía furioso el rey. Samuel no lo había dicho, y esto lo ponía fuera de sí, insoportable. Sus servidores le tenían miedo, pero a la vez compasión y querían ayudarlo. Entonces recordaron que mucho se decía que la música posee la virtud de calmar las enfermedades del espíritu. Y así dijeron al rey, conocemos en Belén a un joven que toca muy bien el arpa, compone salmos con melodías muy hermosas alabando a Dios. Verás que su música te calmará. Bien, dijo el rey, probaremos.
Entonces uno de los servidores fue a Belén por orden del rey para llevar a David al palacio. David, temeroso de la furia del rey, que ese día estaba peor que nunca de irritable, se colocó en un lugar apartado de su cámara y empezó a tocar y a cantar sus salmos muy suave, muy dulce, muy lento. Escucha, Señor, mi oración. Enséñame, oh Dios, tus caminos. Guárdame, Señor, pues a ti me acojo. El rey se fue tranquilizando. La música y los cantos poco a poco aplacaban su enojo, sus malos pensamientos y sus odios. ¡Cuánto bien le hacían! Entonces pensó, David es un buen muchacho, qué simpático. Se quedará aquí para siempre y empezó a quererlo. Claro que nunca supuso que él pudiera ser el rey escogido por Dios. Imposible. Ah, si lo hubiera sabido, no se le escaparía. Ténganlo por seguro.